Pues durante algunas semanas hemos venido hablando acerca del matrimonio para la gloria de Dios. Hemos venido hablando del diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, pero nos hemos concentrado la última vez en el pasaje o en el último versículo de Génesis capítulo 2. Claro que vamos a ver un poquito más porque esto nos va a permitir, hermanos, entender mucho de nuestras situaciones como matrimonios, como personas, con nuestras relaciones interpersonales y como iglesia. De tal manera, mis amados, que es ahí donde deberíamos comenzar. Yo les invito a que vayan a sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 2. Ahorita todavía no lo vamos a leer, pero ahí ya que lo tenga usted bien puesto. Total, es el primer libro, así que no hay tanto así de que andemos buscando. Pero bueno, si usted recuerda, una de las cosas que Dios hace en el séptimo día, en el día 6, es la creación del hombre. El hombre como varón y hembra, ¿verdad? Dios crea al hombre, al varón, sin pecado y lo crea lleno de amor, donde le da instrucciones, donde le da toda la característica moral y espiritual dentro del huerto. Le otorga entonces ahí el liderazgo moral, el liderazgo espiritual en el Edén, pero también le otorga esta manera de ser o de estar gobernando de una manera amorosa para con la mujer. Y a la mujer también la creó sin pecado, llena de amor para alentar, para reconocer de una manera gozosa y receptiva el liderazgo del varón. De tal manera que ahí en Edén, hermanos, no había ni conflictos, no había ni competencia por saber quién era mejor, uno u otro, o quién era más o quién era menos. Tampoco había menosprecio en la relación. No había humillación por parte del hombre hacia la mujer, ni la mujer en ella había rebeldía o desprecio o falta de respeto para con el hombre. De hecho, en Edén te vas a encontrar que hay dos seres humanos, un hombre y una mujer, totalmente inteligentes, humildes y satisfechos en Dios. Que esa satisfacción en Dios los lleva a ellos tener una relación íntima, de tal manera que cada uno de ellos vive de acuerdo a su creación. Ahí te vas a encontrar entonces a un hombre y a una mujer en tal condición que pueden reflejar el plan maravilloso de Dios para el matrimonio. Recuerden, el matrimonio de Adán y Eva no es en sí mismo, digamos, el patrón de los matrimonios cristianos, sino Cristo y su iglesia. Ese es el patrón que deberíamos vivir, pero cada matrimonio debe reflejar esa relación de Cristo y su iglesia. Y Adán y Eva en el Edén lo reflejaban. Es así como deberían actuar. De tal manera que esa maravillosa relación, la Escritura nos la va a presentar como Adán cumpliendo un pacto. ¿Recuerdan? Cuando le es presentada a Eva, Adán inmediatamente dice, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Y obviamente ahí Adán entra en un pacto con ella. Por supuesto, ella también lo hace con Adán. ¿Me explico? Entonces entran en una relación de pactos, de pacto uno y otro frente a Dios, al cual tienen no solamente como testigo, sino también es el padre que lleva a la novia, Adán, pero no solamente eso, sino también como el testigo de descargo, y no solamente eso, sino también con quien frente a él se hace un pacto. Y en esa relación, entonces nos encontramos el versículo 25. Ahora sí, por favor, Génesis 2, versículo 25. Y dice así el texto: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí habíamos hablado la semana pasada sobre esto, que estaban desnudos y sin ninguna vergüenza. Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es interesante que nos lo ponga en esta porción, porque decíamos que esta es la característica que debería haber ya en los matrimonios en los cuales Cristo ha venido a rescatar. No había en ellos vergüenza, no había nada que ocultarse uno o al otro, no había nada de qué avergonzarse.
Yo puedo sentirme avergonzado y entonces oculto algo a mi esposa o a la otra persona. O yo puedo sentir vergüenza por algo que me digan y entonces lo que hago es alejarme. De tal manera que aquí no está pasando esto. Ambos estaban desnudos. Y aclara, fíjese qué interesante es, Adán y su mujer. No era uno u otro, eran ambos. Y dice que ninguno de los dos se avergonzaba de que el otro lo avergonzara o sentirse avergonzado por alguien, algo. De tal manera que no había nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Dios sería su paz, Dios sería su todo. En Dios vivirían ellos, en Dios se sentirían satisfechos cada uno de ellos, en Dios estaban en plena armonía, en plena relación, en plena comunión, uno y otro, es decir, juntos también. Es decir, tanto Adán como Eva, juntos en sus personas, estaban totalmente satisfechos en Dios, estaban totalmente apegados a Dios y como una sola carne también lo estaban. De tal manera que Dios para ellos será su mayor satisfactor. Y esto va a ser maravilloso porque este es el plan de Dios para cada matrimonio actualmente. Claro, el pecado lo ha desvirtuado y lo vamos a ver. Pero de tal manera que este plan maravilloso de Dios para con el matrimonio debería estar presente ya en la vida de aquellos que han sido redimidos por Cristo. El asunto está en esto. Satanás sabe que se trata de un extraordinario y maravilloso plan. Satanás sabe que ese matrimonio, o que la manera en que Dios los creó y en la manera en que Dios los puso, es tan hermoso, tan maravilloso, que sabe que lo que tiene que hacer es trastocar, hacer que aquello maravilloso pierda todo sentido y entonces crear confusión. Sabe que el modelo de vida que Dios ha diseñado para el bien del hombre y de la mujer debe ser hecho a un lado. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Dios. Pero sabe, también odia a las personas, odia al hombre. Todo lo que hace no es para el bien de la persona, sino que es para destrucción. De tal manera, mi amado hermano, que así ha actuado el diablo desde siempre. El diablo siempre te va a ofrecer buenas cosas, te va a ofrecer buenas situaciones, pero en el fondo hay un costo que tienes que pagar. Es, yo diría, como el caso de los espejismos. ¿Ustedes han experimentado algún tipo de espejismo? ¿Han experimentado esta cuestión? O quizá solamente las hemos visto en las películas o qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que te produce? ¿Qué es lo que hace un espejismo? Te hace creer. Te hace creer que eso que está ahí es real y que te va a satisfacer y demás. Piense en un hombre o una mujer que va en el desierto, ¿verdad? Y entonces ya tiene agotado en gran sed y entonces se figura que está ahí el gran anuncio de agua, ¿verdad? Aguas frescas de limón, ¿verdad? De chía y de tamarindo, y dice, yo ya estoy ahí viendo, y se imagina que va ahí, que lo va a tomar, pero al final, ¿qué sucede? Era solamente una ilusión. Y Satanás es experto en eso, porque en eso consiste precisamente lo que va a hacer en esta característica de lo que vamos a ver el día de hoy. Satanás está y busca todavía hacer que los matrimonios se fraccionen, hacer que las vidas también se fraccionen, que vivan en ilusiones, cuando al final del momento van a la destrucción. Y obviamente Satanás va a trabajar, y trabajó en su momento y sigue trabajando para la destrucción. Va a seguir trabajando para sus propios propósitos. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo está hablando con aquellos hombres que se asumían que no tenían ningún problema con ellos mismos ni con Dios, porque asumían que Abraham era su padre y que ellos venían de la simiente de la promesa. De tal manera que pensaban que ya por ese simple hecho ellos podían tener grandes privilegios respecto con Dios. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les habla fuertemente en este pasaje, versículo 44, cuando le dice, me ayuda, 8:44 de Juan, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuchen la descripción que el Señor hace del diablo, de Satanás, del enemigo de Dios. Él les empieza diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y entonces empieza a decir aquí, y
los deseos, los anhelos, lo que busca el diablo, ¿verdad? Ustedes quieren hacer. ¿Qué es lo que busca el diablo, hermanos? Todo aquello que es contrario a lo justo, a lo santo, a lo puro, a lo bueno. Todo eso es lo contrario. Pero aquí dice, él ha sido ¿qué? Homicida. Él ha sido homicida. Y escucha bien, no dice, él fue homicida. Él es. Él ha sido, permanece, y ese es su actuar. Y mi amado hermano, el diablo está tratando de matar tu relación matrimonial, matar tus relaciones familiares, matar las relaciones en la iglesia. Él es experto en hacer eso. Escucha esto, él ha sido homicida desde el principio. Él va a querer atacar tu matrimonio, tu familia, tus relaciones, la iglesia. Él lo sigue haciendo. No pienses que en algún punto se cansa. Él no. Él lo hace. Y escuche además, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él no permanece en absoluto en la verdad. No permanece en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio, en lo que es verdadero de parte de Dios. Por lo tanto, entonces, dice, no hay ninguna verdad en él. Entonces ya aquí ya nos dice, hermano, por favor, deberíamos entender que cada situación que viene contraria a Dios ha sido provocada, ha sido llevada para que el diablo pueda hacer esa función, esa labor. Claro, nosotros tenemos mucho que hacer y mucha parte activa en muchas de estas cosas, pero escucha esto, no hay ninguna verdad en él. Lo que el diablo promete no es verdad, punto. Eso no es verdad, no va a ser lo verdadero, no va a ser algo que le dé la gloria al Señor, nunca, de los nunca, de los nunca. Es más, él usará la palabra para desvirtuar la verdad. ¿Acaso no dice la Escritura, ¿no?, qué le dijo al Señor? ¿Recuerdan? ¿Acaso no dice que mandará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra? ¡Hazlo! ¿Por qué no lo haces? Porque mi amado hermano no permanece en la verdad, no hay verdad en él. Y escucha esto, cuando habla, ¿qué hace? ¿Habla qué? Mentira. Todo lo que profiere el diablo es mentira. Y es tan mentira porque es padre de mentira. Ajá. Y cuando habla mentira es su propia mentira. Es la convicción que tiene es mentir. Entonces, mi amado hermano, no por algo el Señor dijo, bueno, haciendo referencia a otra cuestión, pero que se aplica bastante bien a lo que estamos hablando, Satanás viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. De tal manera entonces que todo lo que Dios hizo es bueno, bueno en gran manera, dice la Escritura. Y eso el diablo por supuesto que no quiere y no desea que eso bueno permanezca, por lo tanto habrá que trastocarlo. Y siempre vas a ver cómo el diablo está trastocando todas las cosas. Entonces nos encontramos precisamente con el pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 21. Que les voy a pedir, mis amados hermanos, si son tan amables de leerlo juntamente conmigo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer todo el capítulo 3 de Génesis. No vamos a ver todo el capítulo hoy, es decir, no lo vamos a estudiar, solamente vamos a estudiar algunos elementos de ahí para después ir estudiando. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. Juntos, dice así la Escritura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pues aquí te encuentras, hermanos, toda la cuestión que tiene que ver con la caída y con las consecuencias de ella. Y esto es importante, hermanos, porque una de estas características que usted va a observar es que ya no hubo tiempo para ellos, es decir, ya lo habían hecho, ya no podían volver a regresar. Espérate, ya otra vez, vamos a empezar, ¿sí? Eso ya no pasó, simplemente ahora en Adán todos morimos. Ahora, justamente por esa desobediencia de Adán, todos ahora nacemos con esa inclinación de hacer lo malo, de hacer aquello que es contrario a Dios. No hay en nosotros absolutamente nada bueno en nosotros que pudiéramos hacer para ganarnos o el favor de Dios o sus misericordias. A partir de ahí, entonces, ha sido trastocado toda la cuestión de vida. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de su propio pecado. Bueno, pero es que yo no elegí a Adán. Bueno, pero Adán nos representó a todos, dice la Escritura, ¿cierto? En Adán, Él nos representó, así como Cristo nos representa a todos los que hemos sido salvos. Adán representa a todos los caídos. Pero de tal manera, mi amado hermano, que ahora tú eres el responsable de tus propios hechos. La cuestión es esta, es que no nos hacemos responsables de nuestros hechos. Y tú lo notaste en Adán. ¿Cuál fue su primera reacción? La mujer. Y la mujer se le echó a la serpiente. Porque básicamente, hermanos, ahora ya vamos a entrar en una dinámica totalmente diferente. Y esto es provocado por la tentación de Satanás. Satanás, que viene a hurtar y matar y destruir, destruye lo que Dios hace. Ahora, a Dios no lo tomó en curva, pues. No estaba distraído Dios cuando estaba pasando eso. Él ya lo sabía desde un principio. Él sabía que estas cosas iban a pasar. Y por eso Jesucristo ya fue entregado, dice la Escritura, ¿cuándo? ¿Después de que el hombre cae? ¿O desde antes de la fundación del mundo? Antes, mucho antes, el Hijo ya ha sido entregado. De tal manera que no le va a tomar de sorpresa. No va a ser algo así, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sino que ya estaba, pues, ya Dios ya lo tenía ahí como parte de ese plan para nosotros. Ahora bien, Satanás viene a destruir lo maravilloso que Dios hizo. ¿Pero qué hace Satanás? Bueno, la primera cosa que hace, y es lo que tienes que cuidarte, mujer, y es de lo que tienes que cuidarte, hombre, estés casado o no estés casado, es esto.
La primera cosa que Satanás hace es dirigirse a la mujer y no al hombre. La primera cosa que hace es que la serpiente engañosa viene con la mujer, no al hombre. ¿Y qué hace con la mujer? La tienta. Y la mujer es engañada. De hecho, ella misma lo reconoce, ¿cierto? Que la mujer lo engañó, pero el hombre, ¿qué dijo? A mí me engañó Eva diciéndome, no, tú comes, esto está bien. Adán conscientemente sabía, y después yo, quizá como muchos sostenemos, que Adán justamente estaba allá a un lado. Él sabía cómo estaba, comió y se lo dio a Adán. Adán no puso ningún pero, y ese es el gran conflicto en el cual nos vamos a ver. Pero escuche, primeramente, para que Satanás trastoque todo lo que ha hecho Dios bueno, lo que va a hacer es cambiar el orden. De hecho, Satanás, ¿verdad? Con lo que hizo, cambió el orden. Vamos, de estas cosas, no porque ya le pasó, digamos, a desadecuar a lo que hizo Dios. No, pero la primera cosa que hace es dirigirse a la mujer y no al hombre. Va a tentar a la mujer a asumir el papel de portavoz y líder. Cuando tú quieres que algo se haga o cuando tú vas a hacer algo, ¿con quién vas primeramente? ¿Vas con el subgerente, vas con el obrero y le vas diciendo a él lo que hay que hacer? ¿O vas directamente con el responsable? Bueno, Adán dice, aquí pues nada más hay dos. ¿Quién es a quien Dios ha puesto aquí en el huerto como responsable primario? ¿A quién? Al varón. La mujer es, digamos, ese apoyo, esa cuestión de sujeta obviamente amorosamente, firmemente y gozosamente está ahí. Pero lo que hace Satanás es ir con la mujer, tentarla a ella primeramente. ¿Para qué? Para que ella asuma el papel de líder y de portavoz. Y se ve claramente porque cuando le hace caso, Adán estaba ahí, no toma ninguna cuestión ahí Adán, come ella y le dice come. ¿Y qué hace Adán? Come. La caída del hombre y la mujer del estado de inocencia fue acompañada por la inversión de roles bajo la influencia de Satanás. Y de hecho así lo hace siempre. Él quiere trastocar todas las cosas. Las va a trastocar, ¿cómo? Cambiando el sentido de lo que Dios hace. Obviamente, ¿para qué? Para crear confusión. Y Satanás ha creado confusión desde el principio hasta el día de hoy. Y lo vamos a ver en un momento. Así que lo que hace es precisamente, no solamente que cae Adán y Eva, sino que al mismo tiempo fue acompañada por una inversión de los roles bajo esa influencia de Satanás. La serpiente era sutil. Era, digamos, dice la escritura en el versículo, pero la serpiente era astuta. Y este pero está diseñado en cuanto al orden hermoso que había Dios establecido, donde Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban, pero, y escúchame, amado hermano, fue como terminamos la semana pasada. Dios ha creado en tu vida algo tan santo, tan puro en tu vida, pero Satanás intenta y intentará trastocar. ¿Te has dado cuenta? O simplemente no te das cuenta, lo dejas pasar. Por eso es importante, hermanos, cómo estamos permitiendo que Satanás esté influenciando. Sí, en nuestra carne está el mundo, pero también está el diablo que está buscando a quién hacer caer, a quién devorar, a quién caerle, pues, como pasó para invertir el rol. Por eso, mi amado hermano, ¿verdad? Se dirige a la mujer. La serpiente era sutil, muy sutil. Odia ese hermoso diseño de vida que Dios había dispuesto para la felicidad de los hombres y de las mujeres en Adán y Eva. Y por lo tanto, lo que hace, obviamente, Satanás es despreciar ese orden de Dios y se dirige abiertamente a la mujer, directamente a ella y no al hombre, para tentarla a ella para que asuma el papel de portavoz y de líder. Satanás no llegó y dijo, oye, ¿con quién tengo que hablar para darle esta noticia? Él no le dijo eso, él fue directamente con ella. Génesis 3:1 dice, ¿me ayuda? Vamos a leerlo juntos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Ahora, aquí la serpiente satánica, bueno, no voy a profundizar tanto, solamente para los propósitos que quiero que el día de hoy estudiemos, porque esto nos da para mucho, pero la serpiente aparece en el jardín y le pregunta a Eva sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuche, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven cómo está la pregunta? Y es que Satanás siempre va a tratar de lograr que todos nosotros dejemos de estar satisfechos en la confiabilidad de Dios. Por eso la pregunta. Satanás siempre estará preguntándote para que desconfíes en el Señor. La pregunta aquí, mi amado hermano, tiene ese doble sentido. Primero, poner a Eva en una cuestión de decir, a ver cómo estuvo esto, porque no lo entendí, pero mucho más es esto. A Satanás le gusta y trata y está buscando, mi amado hermano, que tú tengas desconfianza en Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla en aquella parte de Mateo, cuando dice, bueno, ustedes pues no sean como esos gentiles que buscan todas estas cosas, porque no pienses, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Etcétera, etcétera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Porque, ¿quién sí sabe? Vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad. De tal manera que confiar en eso, mi amado hermano, es lo que deberíamos hacer. Pero la realidad es que desconfiamos en esas promesas. Pero entonces Satanás viene, ¿verdad? Está tratando con ella para que ella deje de confiar, de que Dios deje de ser confiable para ella. Y entonces viene esta pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Acaso Dios no te ha dicho que estará contigo todos los días de tu vida? ¿Y entonces por qué estás sufriendo? ¿Acaso Dios no te ha dicho, verdad, que a Él es el proveedor tuyo? ¿Y por qué estás pasando necesidad? ¿Acaso Dios no dice que en su llaga has sido curado? ¿Y entonces por qué tienes enfermedad? ¿Acaso entonces por qué? Dime, ¿con que Dios te ha dicho eso? Y la explicación de Eva muestra, y ese es el asunto, la explicación de Eva muestra que ella comprendía claramente la promesa y la advertencia de Dios. ¿Cierto? Génesis 2, por favor. Perdón, Génesis 3, versículos 2 y 3. ¿Me acompaña a leer? ¿Qué dice ahí? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, aquí hay varias cosas. Primero, no tenemos constancia de que ese árbol estuviera en el centro, en la mitad. ¿Sí dice ahí el texto? Constancia en la palabra de que Dios les dijo, no lo toques. Dios le dijo, ahí está el árbol, no comas de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo, pero el día que comieres o lo tocares vas a morir. ¿No? Dice, bueno, ya usted díganlo, hermano, yo no sé. No tenemos constancia en la palabra que Dios le había dicho a Adán que no tocara ese fruto. Y creo que aquí ya podemos ver algo, hermanos. En ese que dice Eva, ¿no? No comerás de él, ni le tocaréis. Creo que aquí ya va algo en el corazón de Eva. Eva está empezando a sentir que tal vez Dios sí le está ocultando algo. El árbol está en medio y ni siquiera puedo yo tocarlo. No puedo tocarlo en absoluto, nada de él. Por lo tanto, entonces algo Dios trae entre manos. Por supuesto que es algo que evidentemente Dios no había dicho. Pero la serpiente, mi amado hermano, que es astuta. Versículo 4, ¿qué le dice? ¿Me ayuda? Entonces, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, no moriréis. Aquí está, mi amado hermano, una cuestión ya de atraco directo, una forma directa, ¿verdad?, de presentarle a Eva que debería desconfiar de Dios y del carácter de Dios. Eva, Dios está mintiendo. Y mi amado hermano, recuerdan que le dije al principio que Satanás siempre presenta el pecado como una cuestión de espejismo.
Y Dios que había hecho todas las cosas correctas y sanas, entonces ahora el diablo le está dando el espejismo. No vas a morir. No vas a morir. No vas a morir. Aquí está el atraco, está el golpe, está la estaca, para que ella pueda mirar ya a Dios ya no de la misma manera, sino ahora desconfiadamente. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y aquí él ya no le dice esto, y lo toques. ¿Notan? Él dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios te oculta, Dios te está ocultando cosas. ¿Cómo puedes sentirte plena? ¿Cómo puedes sentirte satisfecha? ¿Cómo te puedes sentirte segura con Dios si te oculta cosas? Y eso, mi amado hermano, es el mismo discurso que sigue dando Satanás a nuestras vidas y a la vida de todos aquellos que lo amamos. ¿Cómo puedes confiar en un Dios que te oculta cosas? ¿Cómo puedes tú confiar en alguien que quizá te está mintiendo? ¿Cómo puedes sentirte pleno, satisfecho, gozoso, bien confiado en Él si Él te miente o te oculta cosas? En otras palabras, cuando ella fue persuadida en el momento de que Dios no era todo lo que necesitaba. Eva, Dios no lo es todo. Hay cosas mejores. Tu profesión, el que tú seas quien debes ser. No todo es Dios. Bueno, sí está bien, pero hay cosas maravillosas que te pueden dar mayor satisfacción. Ejércelas, hazlo, sé libre, vive, porque no necesitas tanto a Dios. Pues por eso ese árbol te lo quiere esconder, por eso no quiere que lo tengas, ese árbol del bien y del mal, porque eso vas a hacer tú, vas a determinar tus propios principios, tu propia vida, tu propio caminar, vas a ser independiente, ya no tienes que estar ahí sirviendo a Dios, ¿verdad? Él ya no es satisfactorio para ti, tú puedes ser la medida de tu propia satisfacción. La persuade en el momento de que Dios no era todo lo que ella necesitaba. Y justo ahí, mi amado hermano, justo ahí, Eva vio algo que no había visto antes. ¿Te ha pasado que tú ves a alguien, no lo conoces y demás, y luego alguien te dice, ¿ya has notado que tiene tal defecto? ¿Y qué sucede? La visión de la persona cambia. O sea, tu visión sobre la persona cambia, ¿cierto o no? Ya no lo ves de la manera igual y entonces lo ves de frente y empiezas a ver dónde está el defecto, ¿verdad? Ya terminas de verlo de manera diferente. A esto le pasó a Eva. Satanás con ese espejismo le presenta, Dios te miente, él está diciéndote que algo te está ocultando, y entonces justo aquí Eva vio algo que no había visto antes. Versículo 6, por favor. Dice ahí el texto, ¿me ayuda? Solamente en la primera parte. Versículo 6, en la primera parte dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Escuche, ahora ella vio lo que antes no había visto. Y vio en ese árbol algo. Eva estaba experimentando la contaminación de la tentación maligna. Eva estaba experimentando, vuelvo a repetir, la contaminación de la tentación maligna. Le estaban diciendo algo muy diferente acerca de ese árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y entonces el árbol inmediatamente le pareció a ella totalmente diferente y ella sintió algo diferente con respecto a ese árbol. Dios les había dado la verdad. Satanás lo sabía. Pero también sabía que si podía cambiar el significado del árbol para Eva, de la maldición de la muerte a la clave para una vida feliz, el árbol dejaría de parecerse peligroso y comenzaría a hacerse deseable. ¿Me explico? Se lo vuelvo a repetir. Satanás sabía la verdad, pero sabía que si podía cambiar el significado del árbol para Eva, de esa maldición de la muerte, a ser la clave para su felicidad,
el árbol dejaría de parecer peligroso y comenzaría a parecer deseable. La tentaría a esperar algo diferente de la promesa de Dios y podría caer en la trampa. ¿Y qué sucedió? Cayó. ¿Me ayuda, por favor? Versículo 6. Dice ahí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás manipuló el deseo de Eva de ser feliz, dado por Dios, y lo usó en su contra. Esto lo sigue haciendo, mi amado hermano. Dios nos ha dado cosas legítimas que Satanás quiere que lo veas de manera diferente para tu propia felicidad. ¿Dios hizo el trabajo bueno? Sí lo hizo. ¿Y Satanás qué quiere hacerte ver? Que tienes que entregarte a Él, que tienes que vivir por Él. No, esposa, si quieres comer, hijos, si quieren salir de vacaciones, ni modo, ¿verdad? No voy a estar con ustedes, ahí a ver cómo le hacen, pero yo tengo que trabajar y mi trabajo es mi amante. Vamos, estoy con Él. Tener un momento de esparcimiento es pecaminoso. Pero cuando ese momento de esparcimiento es lo que te va a llenar, lo que te va a satisfacer, lo que te va a hacer más feliz, lo que va a hacer que tu corazón desborde y tú veas al Señor y digas, no hombre, ir a la iglesia los domingos donde más o menos se duermen los hermanos, a quedarme a ver el partido de fútbol donde realmente están ahí, el supertazón, y luego a la mitad, ¿verdad?, del tiempo, pues va a venir fulano de tal y peregrino. Eso es más emocionante, eso me da más. Y esto es lo que precisamente está provocando. Satanás manipula el deseo de Eva de ser feliz, dado por Dios, y lo usa en su contra. La indujo a corromper ese santo deseo, a buscar, o la corrompió para que buscara un deseo fuera de Dios. Y Eva, en efecto, cayó en la trampa. Lo que corrompió su deseo al creer la ilusión que Satanás le presentó. Vas a ser feliz. Vas a poder determinarte a ti misma. Vas a poder decir, esto es bueno para mí, esto es malo para mí. Vas a poder distinguir entre esto me conviene y esto no me conviene. Esto es bueno, Dios, tú dirás que sí, pero yo quiero hacer mi voluntad. Y eso es lo que está pasando. Eva precisamente es llevada hasta ese punto y Eva en efecto cayó en esa trampa. Y lo que sucedió es que corrompió todo su deseo al creer la ilusión que Satanás le presenta. Lo que además también dio origen al pecado y a la muerte. Dice Santiago capítulo 1, por favor, ¿me acompaña? Santiago 1, versículo 14 y 15. Acompáñenme a leer. Dice, ¿me ayuda por favor? Juntos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y eso fue lo que sucedió ahí en Edén. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, ¿qué sucedió en el momento? Lo que hizo es que el diseño de Dios se invirtió. Automáticamente el diseño de Dios se invirtió, porque Satanás, vuelvo a repetir, desprecia el orden que Dios ha establecido. Satanás desprecia ese orden de Dios. Por eso, mi amado hermano, vemos tanta gente levantándose contra sus padres o contra su madre, contra el jefe, hablando mal de ellos, hablando mal de los pastores, hablando mal de la iglesia, porque simplemente, mi amado hermano, hay un orden, y ese orden es un orden santo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Lo desvirtúa. Satanás desprecia ese orden. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo desprecia? ¿Sabe cómo lo desprecia, varón? Desprecia, ignora, hace a un lado, no lo toma en cuenta.
al hombre y se enfoca sutilmente con la mujer. ¿Nota la cuestión? Estamos hablando de todo un diálogo entre el hombre y aquella serpiente, donde Adán está ahí, pero él no se dirige a él. No le dice absolutamente nada. Por eso es que decimos que él sabe dónde y llega con la mujer para trastocar la cuestión de la creación. La mujer es engañada y entonces trastoca todo. Aquí el ignorado es el hombre. Y mi amado hermano, en tu familia, en tu matrimonio, Satanás sigue haciendo lo mismo. El hombre debería haber estado actuando, debería haber estado ahí, ¿verdad? Invirtiendo su momento, su tiempo con su esposa, tomando la iniciativa espiritual, estando alerta espiritualmente, sobre todo cuando vio que estaba pasando algo entre su esposa y esa serpiente. Pero él fue pasivo, totalmente pasivo. Y Eva lo que debería haber hecho era cedido a la autoridad de Dios y el liderazgo de su esposo, en lugar de dejarse guiar por la serpiente para que le sembrara en ella la semilla de la rebelión en su corazón. Ya no podemos regresar el tiempo, pero lo puedes aplicar a tu vida hoy. ¿Pasa algo? No te apures, yo lo resuelvo, yo voy, yo lo hago, ¿por qué? Porque soy mujer. No estoy despreciando esas cosas, mis amados, entiendan. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces dejan a los varones, ¿verdad?, a un lado y tomas la iniciativa de hacer cosas, de llevar cosas, de llevar el liderazgo espiritual, de llevar el liderazgo en la iglesia. ¿Y los hombres? Está bien. Pues acabo mi mujer es más espiritual que yo. Acabo mi mujer sabe más que yo. Acabo ella es más sabia que yo. Yo no soy. Esa es la condición que quiere ver Satanás en tu casa, en la sociedad y en la iglesia. Eva rechaza el liderazgo piadoso del hombre y viene la maldición. 3:7, por favor. Génesis 3:7. ¿Me acompaña? ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Ayúdenme a leer. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva pecaron contra Dios, desconfiaron de su bondad y se alejaron de Él para depender de su propia sabiduría para ser felices. Escucha, y aquí ya tenemos un gran conflicto. Muchas personas, incluyendo cristianos, dejan a un lado las enseñanzas de la palabra, dejan a un lado al Señor, dejan a un lado la oración, dejan a un lado la comunión con los hermanos para seguir y proseguir sus propios sueños, porque saben y consideran que ellos sí pueden encontrar la felicidad. Por eso, mi amada hermana, hermano, cuando rechazas al Señor, a Dios y su palabra para ser feliz, en realidad vas a vivir en un espejismo. Así que rechazaron su palabra, rechazaron su diseño y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Sucedió que frente a ese árbol y a esa fruta, que ¿cómo era ese árbol? Dice la Escritura. ¿Recuerda cómo era? Me ayuda a leerlo de nueva cuenta, versículo 6. Dice, era agradable a los ojos. Bueno, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó y comió y se lo dio a su marido. Escucha esto. Cuando ella vio aquel árbol de manera diferente, vino en ella una valoración. ¿Qué es más deseable? ¿Esto que está aquí? ¿O Dios? A vista de ellos vieron al Señor que ya no era apreciable, ya no era tan valoroso o tanto valor para ellos, ya no tenía tanta ilusión de ser servido, para ser amado,
para ser respetado, para ser temido por encima de cualquier cosa o criatura. Ellos pusieron sus ojos en ese fruto. Ellos valoraron ese fruto por encima de Dios. Significa que ellos despreciaron a Dios. Y esa es la raíz, mi amado hermano, del mal. Esa es la raíz del pecado. Despreciamos, es decir, le quitamos, le restamos valor a nuestro Señor. Y cuando en tu matrimonio le restas el valor al Señor, entonces empiezas a buscar tu propia felicidad. Y eso, mi amado hermano, es un espejismo del diablo que te va a llevar a unos grandes conflictos en tu hogar. Ellos amaron y valoraron el fruto de aquel árbol más que a Dios mismo. En ese momento, ¿me explico? En ese momento ellos lo vieron tan deseable más que Dios. Y eso es lo mismo que pasa, mi amado hermano, cuando te enfrentas con aquella mujer que ves pasar y tus ojos se posicionan en ella. Y entonces adulteras en el corazón. Viste más agradable eso que al Señor. Y lo mismo sucede cuando estás en tu teléfono celular y estás viendo aquí y ves esas imágenes, ¿verdad?, de carácter y connotaciones sexuales y te quedas ahí y le das el clic. Ves más deseable eso que al Señor. Lo mismo sucede cuando ves esa cama tan suave, ¿verdad?, con este friecito que está haciendo y dices, bueno, me voy a aventar ahí 2, 3 horas, 4 horas porque estoy cansado y demás, porque estás viendo más deseable eso que al Señor. O cuando te enojas con el prójimo y le profieres maldiciones y malas palabras, estás viendo más deseable tu propia honra que al Señor. La raíz, mi amado hermano, la raíz de todo mal, del pecado, es que vemos al Señor como inferior, como menos, frente a aquellas cosas momentáneas, frente a los espejismos. Amaron y valoraron ese fruto del árbol más que a Dios mismo. Y dejaron de declarar con su vida, con su ser externo, lo valioso, lo grande, lo maravilloso, lo sabio que era Dios. Y despreciaron todos los recursos que Dios les había provisto. Tomaron un fruto y despreciaron todo lo demás, incluyendo a Dios mismo. Mi amado hermano, Dios puso a Adán y a Eva en ese huerto para que lo cuidaran, para que lo labraran. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Para qué puso esos árboles que estaban ahí, pendiente de algunos frutos, a excepción de estos 2 árboles que están ahí, pero todo el montón de árboles que estaban ahí, ¿para qué los puso Dios? Para que ellos lo disfrutaran. Son todos los bienes buenos que Dios les daba. Disfrútalos, trabaja ahí en eso, tómalos, son para ti, para que a través de lo que te estoy dando, a través de lo que te estoy ofreciendo, a través de estos dones gratuitos que te estoy dando, tú puedas tener la fuerza en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que me glorifiques. Pero cuando tú y yo posicionamos nuestros ojos simplemente en algo y despreciamos todo lo demás, en nuestra sabiduría pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Y en realidad, vuelvo a repetir, es un espejismo que lo único que va a hacer es llevarnos a la muerte. Despreciaron al Señor, todos los recursos que tenían a la mano para glorificarlo, y se volcaron entonces a la búsqueda de su propia felicidad. Y quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿cuántas veces, y hermana, cuántas veces tú misma piensas y estás justificando tus decisiones en base a tu propia felicidad y no para la gloria del Señor? Ese es el gran conflicto. Porque cada vez que tú piensas que lo que estás haciendo es para estar bien económicamente, para estar bien con mi marido, para comprarme lo que necesito, pues si yo estudié y ni modo que no haga así esto, y porque aquel, y porque, y empiezas a justificar, y todo eso circula para tu propia felicidad. Y si tú, varón, estás pensando, es que estoy trabajando para estar bien, para que cuando llegue yo a viejo, ¿verdad?, tenga yo mis momentos en los que estoy ahí puesto haciendo cosas, pero si solamente centras tu vida en esas cosas, entonces realmente estás despreciando al Señor. Así que yo te pregunto, ¿estás en busca de tu propia felicidad sin el Señor? Ellos dejaron de amar al Señor. Escucha, dejaron de amar al Señor y empezaron a amar lo que Dios había creado para que ellos lo tomaran y le dieran la gloria.
Y el problema, el obstáculo, el estorbo con el que muchos se enfrentan hoy día, hombres y mujeres, esposos y esposas, es que desde el corazón hay una lucha por no amarlo a Él por encima de todas las cosas. Todos estamos luchando en el corazón por amar más al Señor, ¿o no? Pero ¿qué está pasando en nuestras vidas a veces? A veces nos distraemos con esas pequeñas cosas y desvaloramos al Señor y entonces tomamos de esto en desprecio del Señor. Y las consecuencias son evidentes, ¿o no? Las consecuencias en nuestras vidas son evidentes. El estorbo por el cual muchos nos enfrentamos hoy día a día es que desde el corazón hay una lucha por amar al Señor por encima de todas las cosas. Y eso solamente, mi amado, puede ser resuelto cuando estás valorando quién es superior. ¿A quién te deberías dar? ¿Con quién deberías depender? ¿Y quién sería tu mayor satisfacción? Adán y Eva no lo hicieron. Definitivamente no lo hicieron. Ellos se deleitaron más en lo que ese fruto podía ser para ellos, en lugar de lo que Dios podría hacer para ellos. Y entonces yo te pregunto, amado hermano, ¿qué es aquello que te produce mayor satisfacción? ¿Qué es lo que produce satisfacción en tu vida hoy? ¿El trabajo? ¿El sentirte pleno por lo que haces? ¿El tiempo que pasas ahí distrayéndote? ¿O cuál es? ¿En qué te deleitas? Ellos se deleitaron más en ese fruto que podía ser para ellos, ¿verdad? Algo deleitoso, pero dejaron a un lado el deleite en Dios. Deseaban ese fruto tanto más de lo que deseaban al Señor. Habrían ya, o ellos perdieron ese apetito, ese deseo, ese anhelo, ese gusto por el Señor. Y lo cambiaron por un fruto. Y se alejaron del gozo y del deleite de Dios mismo. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué frutos estás viendo en tu vida? Que te cause mayor deleite. Estás buscándolos. Génesis 3:6, nueva cuenta, ¿me ayuda por favor? ¿Lo tiene? Dice así el texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios dejó de ser su vida. Dios dejó de ser su gozo. Dios dejó de ser todo lo que les proveía a ellos en absoluto. Él lo dejó de ser y ellos prefirieron otra cosa. Y eso es precisamente la gran maldad, mi amado hermano, de ese momento y del nuestro también. Ese es el gran mal que aqueja a los matrimonios, que cada uno está buscando su propia felicidad sin el otro. Ese es el gran conflicto, mi amado hermano, de muchos que queremos buscar al Señor y amar al Señor por encima de todas las cosas, pero en cada caminar se nos va presentando ese fruto que parece muy deseable, ese espejismo, y entonces preferimos nuestra felicidad, nuestro momento, y olvidamos los grandes momentos que tenemos con el Señor. Y además, no solo cambiaron a Dios por su deseo, sino que inmediatamente sufrieron las consecuencias de haber dejado a Dios por otras cosas. Cambiaron a Dios momentáneamente y todo se trastocó. Todo, absolutamente todo. ¿Cuánto cree usted que haya tardado esta cuestión de tomar el fruto y comerlo? Dice que Eva tomó el fruto, comió y se lo dio a Adán, el cual también comió. Estamos pensando en un versículo. ¿Cuánto tiempo? La mitad del versículo. Piense cuánto tiempo es, pero escuche. Esa acción, ese momento, ese instante, lo cambió todo. Por eso, mi amado, en el momento en que tú dejas a un lado al Señor, momentáneamente, todo cambia. Toda la vida cambia. Toda la relación cambia, todo el matrimonio cambia, toda la iglesia cambia. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la plena satisfacción en otras cosas y no en el Señor, todo alrededor nuestro se trastorna. Versículo 7. ¿Me ayuda? ¿Qué dice el texto? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando el pecado entró en el mundo, el efecto en nuestra relación como hombre y mujer fue totalmente devastadora. Porque al rechazar el liderazgo amoroso y piadoso del hombre, viene inmediatamente la maldición y convierte al hombre exactamente en lo que Satanás quería que se convirtiera. En un debilucho, en un hombre silencioso y silenciado, en un retraído, en un débil, en un temeroso, en un pasivo. Y ahí lo tienes. Y un hombre así, mi amado, es una persona muy peligrosa. Un hombre debilucho en la fe, silenciado en la fe, retraído en las cosas espirituales, débil en la fe, temeroso, no del Señor, sino de vivir la vida cristiana, y pasivo en la fe. Es muy peligroso. Eso sí, tan peligroso que en un momento dado, y ese es el cambio que sucede en Adán, es tan peligroso que inmediatamente lo primero que va a hacer es echarle la culpa a Eva, la mujer que me diste. Sí, fui pasivo, soy pasivo, soy silencioso, soy débil, soy debilucho, sí está bien, pero ella es la culpable, ella es la responsable. Por eso, mi amado hermano, ese es el propósito de Satanás para todos los matrimonios, pues eso es lo que está tratando de hacer. Satanás ha creado tal confusión de roles, mi amado hermano, en nuestros días, que incluso podemos ver esto que no se ha resuelto y seguimos en las mismas, ¿cierto? No se va a resolver a menos que el hombre y la mujer caigan rendidos al Señor Jesucristo y que a través del Espíritu Santo vuelvan otra vez, ¿verdad?, a mirarlo al Señor como en la parte más satisfactoria de sus vidas, y entonces a través del poder del Espíritu puedan restablecer sus relaciones. Pero la confusión está ahí y va a seguir ahí mientras el hombre no se arrepienta. Pero Dios no es así. Dios no está confundido. Él no se confunde. Y Él sí expone y va directo a la raíz del problema. Génesis capítulo 3, 17. 3:17 de Génesis, ¿me ayuda? Acompáñenme. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, Adán, tú estabas ahí escuchando cuando deberías haber estado liderando. Adán, estabas ahí, justamente ahí, a un lado, y no hiciste nada. Dios no está confundido acerca de lo que hace Satanás. Él tampoco quiere que te confundas. Dios primero creó al hombre y primero a él le dio el modelo moral y espiritual en el jardín. Primero a él lo responsabilizó del fracaso y a él primeramente lo castigó por pasar, o por pasarse, más bien dicho, al lado del enemigo. De ahí que cuando Satanás atrajo al hombre y a la mujer, vino un cambio de roles entre uno y otro. Y hay una confusión tremenda hasta el día de hoy. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos reconocer varias cosas en el texto. Debemos reconocer lo primero. ¿Me ayuda, por favor, en el versículo? El versículo 13, perdón, 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿me ayuda? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo primero que deberíamos hacer es reconocer como lo reconoció Eva. Eva justamente dijo, yo fui engañada. Yo fui engañada y yo comí. Esa es la responsabilidad que deberíamos tener. Decirle frente a Dios, Dios, he sido engañado. He sido engañado por mis padres que me han dicho que yo debo ser así o así. He sido engañado por el mundo que me dice que debería ser así o así la cosa. He sido engañado incluso por mis propios pensamientos, por la televisión, por la gente que lo dice. He sido engañado.
y he comido de esos frutos y he hecho lo malo. Lo primero que deberíamos hacer es reconocer que hemos caído, que hemos sido víctimas del pecado, que hemos cambiado la gloria de Dios por pequeños frutos, que hemos cambiado el gran placer del Señor a pequeños placeres ilusorios que nos han causado dolor, que hemos cambiado al Dios de la creación por las cosas creadas. Mi amado hermano, debemos reconocer, nos han engañado. ¿Te han engañado, mi amado hermano? Entonces reconócelo delante de Dios y dile, me han engañado, por eso estamos así. La segunda cosa que deberíamos hacer es reconocer que cuando Dios no ha sido nuestro deleite, no ha sido nuestra felicidad, no ha sido Él para nosotros lo que mejor queremos y anhelamos, debemos reconocer que hemos buscado esa felicidad en otros lugares. Y debes reconocerlo delante de Dios. Dios, me he dado cuenta que tú no eres todo para mí. Digo que eres mi Señor, que eres mi Padre. Digo que tú eres maravilloso, pero en la realidad no lo estoy haciendo. Sí, hay una lucha de que quiero que tú seas la parte fundamental de mi vida. Quiero que seas el todo de mi ser. Pero Dios, me estoy dando cuenta hoy que estoy tomando algunos de estos frutos, estas ilusiones en mi vida, y te he rechazado. No te he hecho caso a tu palabra. No estoy orando con mayor intensidad, sino al contrario, Dios, estoy queriendo buscar mi propia felicidad fuera de ti. Y por lo tanto también debemos reconocer que le hemos fallado al Señor. ¿Reconoces que le has fallado al Señor? ¿O reconocemos que le hemos fallado al Señor? Debemos reconocer que todos nosotros hemos sido como Adán y como Eva. Debemos reconocer que hemos fracasado, que por nosotros no hay absolutamente nada bueno en el cual nosotros podamos sostenernos, sino es solamente en el Señor. Vayamos al Señor para que el Señor nos permita dejar a un lado la pasividad espiritual y moral y que seamos líderes en nuestra casa y en la congregación. Vayamos al Señor y pidámosle que dejémonos de exaltarnos por encima de nosotros mismos, es decir, hacernos crecer nosotros a costa de Dios y a costa de nuestro esposo. Que dejemos de dominar y menospreciar y comencemos a poner a nuestra esposa, a nuestras hermanas, en el lugar como coherederas de la gracia de Cristo. Y esposas, ora para que la satisfacción esté en el Señor y para que tu vida sea una vida que pueda ser el aliento necesario que tu esposo necesite y te pueda sujetar gozosa y amorosamente a su liderazgo. Así que, amados hermanos, hombres, mujeres, solteros, casados, esposas, esposos, ¿quién es tu mayor satisfacción hoy? Miles y millones de frutos alrededor nuestro están puestos para despreciar a Dios. Miles y miles de frutos alrededor nuestro. Aparentemente los estamos viendo más codiciables que a Dios mismo. Pero si estás firme, si estás arraigado, si estás satisfecho en el Señor, en ese momento no elegirás ese fruto, sino el Señor. Pero si esa satisfacción en Dios flaquea, si tu búsqueda del Señor es débil, entonces te volverás vulnerable. Y el pecado, esos frutos que están alrededor tuyos, te parecerán tan codiciables más que el Señor. El pecado, entonces, mi amado, es preferir por cualquier cosa a eso que a Dios. Por eso, mi amado hermano, hermana, no prefieras cualquier fruto. No prefieras esos frutos que están alrededor. Nunca prefieras lo que Dios ha prohibido, mientras Dios mismo es quien te satisfaga. Porque de otra manera vas a experimentar lo que este hombre y esta mujer experimentaron: vergüenza. Se llenaron de vergüenza.
ellos, al verse desnudos, no pudieron confiar en el otro y sintieron en ellos mismos vergüenza delante de Dios. Así que, mi amado hermano, ¿cómo estás delante de Dios y cuál es tu mayor satisfacción? ¿Qué frutos estás viendo? ¿De cuántos tienes que despreciar hoy y no al Señor? Vamos a ponernos en pie.